Pasaremos a nuestro primer panelista, expositor, el profesor José Llavedoni, docente, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Fuerte aplauso, por favor. Para la presentación de este número 3 de la revista, así que yo simplemente voy a enunciar lo que considero que pueden ser una serie de puntos o de ejes en los cuales la publicación de cuadernos marxistas puede enmarcarse y en todo caso en los cuales cuadernos marxistas adquiere cierto sentido. En primer lugar, lo que me parece importante señalar, algo que yo creo que no debe pasar para nada desapercibido con esta publicación, con este esfuerzo editorial por parte del Partido Comunista, es insistir en este tipo de publicaciones, en la medida que considero que se inscribe en una manera de ver, una manera de percibir, un modo de comprender en todo caso la lucha política. Pueden ser ejemplos la innumerable cantidad de publicaciones que han acompañado al partido, inclusive desde su mismísimo nacimiento. Y para ejemplificar ello, cabe remitirse a publicaciones tales como, Insurrexit, Nueva Era, Cuadernos de Cultura, en donde, marca una fortísima presencia la figura de Héctor Agosti, e inclusive, y en este sentido, me parece importante señalar esto, ¿no? Desde el mismísimo surgimiento del partido fue acompañada la necesidad, o fue comprendida la lucha política sin desconocer la necesidad de la reflexión, de la teorización y del pensamiento crítico en última instancia. Y lo que me parece que prima en este sentido, en este esfuerzo editorial y en esta línea de continuidad, si se quiere, que se marca entre estos esfuerzos editoriales a lo largo de la historia del partido, es un poco una relación que creo que es una relación, sí, problemática, compleja, pero que es una relación que se debe necesariamente poner en discusión entre teoría y praxis. Una relación compleja, por cierto, entre conocimiento y política, entre saber y poder, a fin de cuentas. Y digo, al menos sin enfrentar frontalmente esta relación compleja entre teoría y praxis, me parece importante señalar dos cuestiones que creo necesarias en el marco de esta publicación de cuadernos marxistas. En primer lugar, lo que podría enunciarse en términos de apatía teórica en la práctica política, y en segundo término, su inverso, la apatía política, si se quiere, en la práctica teórica. ¿Qué es esto de la apatía teórica en la práctica política? Voy a remitirme a un sociólogo norteamericano. Tiene un libro que considero un libro bisagra en la teoría social, que es se denomina La crisis de la sociología occidental. Este sociólogo es Alvin Gullner, que es una publicación de comienzos de los 70. Y en ese libro, Gullner trabaja en términos de apatía teórica este fenómeno que él consideraba predominante en ese momento en Estados Unidos, pero que puede ser extendido, digamos, a otras latitudes y puede ser traspolado a otros momentos históricos, que es la de las preferencias que se tenía en ese momento por los resultados tangibles de la teoría los resultados tangibles de la política, de la práctica política, frente a los resultados intangibles de la teoría. Y en este sentido me parecía importante traer a colación esto para dar cuenta de esta supuesta apatía teórica en la práctica política, y que tiene que ver y muchas veces se manifiesta en esta fuerte desvalorización de la teorización, esta fuerte desvalorización del pensamiento en esa práctica política, cuando uno suele por momentos escuchar esta idea de que, mucho mejor que decir es hacer, o aún lo que puede considerarse quizás la forma más peligrosa de desvincular teoría y práctica, que es esta fuerte acusación que se le suele hacer
mayormente a la academia, diría, que es que bueno, el mundo de las ideas está allá arriba, se desarrolla bajo unas lógicas, una dinámica completamente diferente a este mundo de la realidad, si se quiere, este mundo en donde uno apoya los pies en el barro. Y sin dar cuenta, si se quiere, esta topografía, ¿no?, en donde me parece absurda y absolutamente vuelta peligrosa de diferenciar un mundo de las ideas que se encuentra arriba y un mundo de la realidad que se encuentra por debajo, ponen de manifiesto esta suerte de divorcio que existe entre la problematización, el pensamiento por un lado y la política por el otro. Y fíjense, me pareció interesante recobrar aquí algunas palabras que el propio Marx había enunciado allí por comienzo de la década del 40, en su introducción a la filosofía del derecho de Hegel, cuando en una suerte de crítica decía que somos contemporáneos filosóficos de nuestro propio presente sin llegar a ser los contemporáneos históricos del mismo. Y lo que en realidad vengo enunciando aquí puede plantearse en términos absolutamente inversos. Digo, estamos siendo contemporáneos bajo esta suerte de apatía teórica en la práctica política, estamos siendo contemporáneos de contemporáneos históricos de nuestro presente sin ser necesariamente contemporáneos filosóficos. En ese sentido, estamos generalizando, se está actuando políticamente, desvalorizando por completo, si se quiere, una especie de práctica teórica o de reflexión teórica sobre esa práctica, sobre esa intervención política misma. Una suerte de fe ciega en la práctica política, sin recostar esa misma práctica, sin hacerla pasar permanentemente por el filtro del pensamiento y de la crítica en todo caso. Traer a colación esas palabras del propio Marx: el arma de la crítica no puede sustituir a la crítica de las armas. Sin embargo, cuando la teoría prende en las masas, se convierte en una fuerza material insospechada, una fuerza material con una envergadura jamás vista. Y en este sentido, la publicación de Cuadernos Marxistas viene un poco a restituir este vínculo entre práctica política y teoría política, entre pensamiento y acción, en la medida que piensa, bajo este postulado leninista, de reconocer que toda práctica revolucionaria requiere necesariamente de una teoría revolucionaria. Para evitar fuertemente el espontaneísmo en la práctica política, para evitar el hiperactivismo también, que lo importante me parece de reconocer esto del espontaneísmo, del hiperactivismo, es reconocer que no carecen de ideas, que no carecen de teorización. De lo que carece en todo caso es de la explicitación de las ideas, y esa ausencia de explicitación de las ideas, en todo caso, con esa ausencia de explicitación se corre el riesgo de no saber cómo, por qué y hacia dónde nos conducimos. Respecto al otro punto que quería señalar, lo de la apatía política en la práctica teórica, bueno, en realidad referirme a una suerte de transformaciones epistemológicas y también, obviamente, transformaciones políticas que se han sucedido en el marco fundamentalmente de las universidades y que se ponen de manifiesto, quizás se materializan en el abandono de algunos conceptos, como es el concepto de clase social, por conceptos que son conceptos fundamentalmente de base ultraempirista, como el de sectores sociales o grupos sociales, o en todo caso conceptos de una fuerte indeterminación, como es el concepto de multitud. Se termina reemplazando este concepto fuertemente cargado y con una fuerte carga teórica, como es el de clase social, por estos conceptos que, por un lado, tienen una fuerte base empírica y, por otro lado, una suerte de indeterminación o queda difuminado, si se quiere, el sujeto social específico en esta noción de multitud, que se ha puesto, ciertamente de moda en estos últimos tiempos. Y por otro lado, también reconocer que hay la figura del científico social como una figura avalorativa, una figura no comprometida políticamente, y fundamentalmente una figura que entiende el proceso de conocimiento como un producto aséptico, como un producto
que forma parte de un proceso, si se quiere, higiénico, neutral, y por lo tanto lo más lejos posible de esa concepción nietzschiana del pensamiento que hacía ver el conocimiento como resultado de una disputa, ¿no? El conocimiento como el chispazo que brota del roce de dos espadas. Frente a esto, también tener cierta advertencia sobre la función social, si se quiere, de los cientistas sociales, de estos científicos sociales, y también el papel que está jugando la academia y las universidades en este momento. Y como ejemplo de esto es dar cuenta de, al menos en algunas unidades académicas, la ausencia sobre la discusión del capitalismo. El capitalismo es algo que ya prácticamente no está discutiéndose. En todo caso, el capitalismo es algo que oficia como telón de fondo para discutir otra suerte de problemas. Pero el capitalismo es algo que muchas veces enunciado, muchas veces innombrable, oficia como marco, como telón de fondo, nunca puesto seriamente en discusión. O sea, se ha abandonado la discusión sobre el capitalismo y sobre el modo de producción capitalista. Y es en este marco donde adquiere sentido, o adquiere todo el sentido, esta insistencia de que Atilio Borón volcaba en este primer número de Cuadernos Marxistas sobre ese demorado pero necesario regreso al marxismo. Demorado pero necesario regreso a Marx. Porque en todo caso es esto, se trata de incorporarlo nuevamente en la discusión académica, ya no como un antiguo, que es en realidad como suele leérselo, sino como un clásico. Digo, como un antiguo, ¿por qué? Porque un antiguo es un pensador que está ahí en los anaqueles de la biblioteca y se lo consulta en el marco de lo que uno podría denominar la historia de las ideas políticas. Y sin embargo, un clásico, por el contrario, es un pensador que permanentemente nos está interpelando y permanentemente nosotros le podemos hacer preguntas. Y por lo tanto, un clásico es un pensador que encuentra en nosotros mismos contemporáneos. Es un pensador que tiene siempre contemporáneos. Y en ese sentido es que hay que traer nuevamente a Marx a las universidades como clásico y no como antiguo. Que esta insistencia que he intentado dar cuenta en el panel sobre, por un lado, la articulación entre pensamiento y acción, entre esta teoría y práctica, creo que es menos del orden de la búsqueda de verdad, o de la búsqueda del estatuto de verdad del marxismo, y más de la necesidad de reconocer la dimensión política de esa verdad, o sea, reconocer la dimensión política de la verdad. ¿Eso qué supone? Que la verdad es algo que se pone en disputa, se disputa, y el lugar de esa disputa es el campo de las ideas. El lugar de la disputa de la verdad es el pensamiento, es la reflexión, es la crítica, es el pensamiento crítico. En este sentido me parece importante plantear que el registro teórico, la reflexión teórica, no debe ser entendida como un mero reflejo o como una interpretación de una realidad que se construye en otro lugar, sino como un campo de luchas en sí mismo. O sea, para recordar un poco ese prefacio que Federico Engels realizaba a su obra Las guerras campesinas en Alemania, dar cuenta de ese triple registro en donde los trabajadores deben disputar poder, deben disputar el poder, el registro político, el registro económico y finalmente el registro teórico. Y no abandonar por ello mismo el campo de la reflexión y el campo de la teoría, si se quiere, a las corrientes más conservadoras, a la derecha, a la reacción, sino considerarlo necesariamente como un lugar de confrontación para la construcción de socialismo. O sea, no se puede construir socialismo si no se disputa también en el campo de la verdad y si no se disputa en el campo de las ideas. Bueno, y en este sentido, Cuadernos Marxistas yo creo que viene a enfrentar un poco esa suerte de apatía y restituirle, si se quiere, a la política sus plenos derechos en tanto discurso, en tanto racionalidad, en tanto enunciado, al mismo tiempo que en tanto práctica, intervención y compromiso. Y para parafrasear un poco a Atilio con esto del demorado pero necesario regreso al marxismo, que la demora no obnubile el reconocimiento de la necesidad de regresar de manera urgente a ese marxismo y de restituirlo a ese lugar predominante y necesario que la lucha política requiere. Muchas gracias.